Buenas noches, estimado doctor. Somos el grupo 7 de la maestría en Pedagogía, Información Técnica y Profesional y esta noche presentamos la evidencia de nuestro trabajo realizado. Empecemos, compañeros. Bien, buenas noches. Vamos a trabajar entonces de acuerdo a lo planificado en una clase sobre la ofimática. A continuación les voy a proyectar y a compartir la pantalla para que podamos observar una presentación que ha sido elaborada para que ustedes tengan una mejor comprensión, una mejor visualización, una mejor eh, presentación de este tema, ¿no? Bueno, ¿me confirman si están viendo ya la presentación? Sí se observa. Sí la tienen. Entonces, comencemos. Si ya tenemos y observamos la presentación, podemos ver que el tema que vamos a tratar es la ofimática. Debemos de tener en claro que la ofimática, como su nombre lo dice, y si dividimos esta palabra de acuerdo a cómo está presentada, se trata, o no es otra cosa que la automatización de algunos procesos de oficina. Es decir, la ofimática es un conjunto de herramientas que nos sirven o que se utilizan para optimizar y mejorar y automatizar los procedimientos que se realizan en una oficina, como les decía. La palabra ofimática es un acrónimo, efectivamente, formado por oficina e informática. Es el tratamiento automático de esta información para optimizar esos procesos, ¿no? Esta herramienta, que es la ofimática, nos permite crear, nos permite almacenar, manipular toda la información a través de las computadoras. Es necesario, sí, debemos tener en cuenta que debemos de contar con una red y con un abastecimiento de Internet para poder trabajar esta herramienta de el modo más indicado. Hablemos entonces de la importancia de esta herramienta. Esta herramienta ha facilitado el trabajo en grupo porque tiene la cualidad de poder relacionar y mantener conectados al grupo mediante la ofimática. Optimiza los procesos porque son mucho más rápidos al momento de automatizarse. Se requiere, eso sí, una inversión, sea a mediano, a largo o a largo plazo, ¿no? De acuerdo a las necesidades que tengamos establecidas o que se nos presenten en nuestra empresa o en la institución en la que vayamos a implementar estos procesos. Ha facilitado las diferentes tareas que debemos de realizar en nuestros trabajos, ¿no? Lo hace más sencillo, ha facilitado la comunicación tanto de manera interna como externa de la empresa. Al momento de automatizar los procesos podemos hacerlo mucho más rápido y podemos tener una presentación de la empresa hacia afuera mucho más rápida, mucho más sencilla y poder comunicarnos con otras empresas también. Ha facilitado el almacenamiento de información y su procesamiento para la toma de decisiones, ¿no? Hemos alcanzado o alcanza logros y metas, a expandirse sin fronteras, conoce las necesidades de los clientes, entre otras. Estas son algunos de los elementos que hacen importante a la ofimática. Para conocer o dominar un poco más el proceso de la ofimática, debemos de tener en claro que hay dos elementos y pilares fundamentales que fundamentan o en los que se basa la ofimática. Uno es el hardware y otro es el software. El hardware podemos hablar de manera concreta que son los elementos físicos, ¿no? Que corresponden, que van a poder manejar o procesar toda la información. Entre ellos, pues tenemos el hardware de procesamiento, hardware de almacenamiento, hardware gráfico, los periféricos de entrada, periféricos de salida, ¿no? Que no son otra cosa más que todos los dispositivos que conectamos a nuestro computador. Lo que nosotros conocemos como el CPU, conocemos como el monitor, el teclado, etcétera. Estas son partes o elementos del hardware. La parte física que tiene que ver con la ofimática. Y el software, pues no es otra cosa más que las partes blandas, las partes en donde se van a dar los procesos son las partes lógicas, las partes que van
a hacer que se cumplan estos procesos a lo interno de una máquina, ¿no? Entre ellos, pues tenemos el software de sistema, software de programación, de aplicación, y hay otro tipo de software también maliciosos como, o más conocidos como los virus, que podemos nosotros decir. Dentro de lo que es el software, ¿no? Como decía, que hay software de procesamiento, hay software y software también de sistema. Dentro del software de sistema están los más conocidos o generalizados, que son Windows, Linux y Mac, ¿no? Cada uno por su fabricante, algunos pues tienen de contribución libre, es decir, como por ejemplo de Linux, que pueden ir aportando algunos desarrolladores al mismo sistema operativo a irlo mejorando. En cambio, en Windows y en Mac, pues son ya software de sistemas que son desarrollados por una empresa en particular. Los más generalizados, aún a pesar de todo esto, a pesar de Linux ser un software de libre acceso, los más generalizados pues son Windows y Mac, ¿no? Seguimos entonces y podemos ver que el escritorio y las partes, como les decía, son partes, o sea, son elementos que componen el software, el hardware, perdón, que es la parte física de la ofimática en sí que estamos estudiando el día de hoy. Entonces, los invito a que vean este video en YouTube, pues yo les envío el link, ¿no? Para que ustedes puedan observarlo y puedan, pues, tener un mejor conocimiento sobre el asunto del escritorio y sus partes. Les voy a enviar el link, lo observamos y luego pues de esto iremos siguiendo el trabajo de esta presentación. Bien, una vez observado el video anterior, vamos a proceder de la misma forma a observar el video de las ventanas y sus partes. Luego de observarlo de la misma forma, regresaremos y analizaremos este asunto. Bien, una vez observados esos dos videos, podemos tener una idea más clara de cómo manejar algunos elementos principales del escritorio de Windows, que de una forma es de alguna medida, en alguna forma es el más generalizado, ¿no? Puesto que la mayor parte de la población trabaja sobre este sistema operativo, ¿no? Entonces, pues, tenemos aquí la creación de las carpetas. ¿Cómo vamos a crear una carpeta? Que es una forma de mantener ordenada nuestra información en nuestro computador. Damos clic derecho, damos clic en nuevo, damos clic en carpeta, en alguna parte del escritorio y vamos haciendo estos pasos. Y podemos ir creando unas carpetas. Hay algunos tipos de archivos. En el momento en que usted cree o guarde un archivo dentro de su computador, pues vamos a observar que van a aparecer antes de guardar algunos tipos, depende del tipo de documento o de archivo que usted vaya a guardar, le va a aparecer el tipo, ¿no? Si es de texto, si es de video, si es de imagen, si es de ejecución de sistema, si es de un tipo de archivo comprimido cuando el archivo es muy pesado, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos tipos de archivos son los que determinan a la computadora cómo maneje estos documentos. Bien, algunas medidas de almacenamiento de esta información, pues la computadora y en la ofimática tenemos que trabajar sobre las medidas, digamos, básicas, que es el bit, ¿no? O el byte, y luego pues viene el kilobyte, que van aumentando de acuerdo a la agrupación de varios bytes forman un kilobyte, muchos kilobytes forman un megabyte, y así, varios megabytes o muchos megabytes, el gigabyte y así el terabyte. Con las medidas exactas que podemos ir trabajando más adelante sobre cuántos bytes, por ejemplo, conforman un kilobyte o cuántos kilobytes un megabyte y así sucesivamente. El Internet es un elemento importantísimo para trabajar en la ofimática. Desde sus orígenes fue quien logró movilizar y logró dar un salto en el manejo de la información y el acceso a ella, ¿no? Hay tipos de cómo manejamos el Internet y los usos y servicios que le debemos dar a esta red que son importantísimos. Hay algunos métodos abreviados de cómo tenemos y debemos de conocer de cómo pues
manejar el sistema operativo en Windows con algunos atajos importantes que están en este recuadro que debemos de tenerlo siempre presente en mente, ¿no? Vamos entonces a ir avanzando también. Luego y por último, vamos a trabajar unas preguntas sobre lo que hemos visto. Quisiera entonces, para que me ayuden en esta parte, trabajar con ustedes las preguntas. Vamos a trabajar una o dos preguntas sencillas y rápidas, ¿no? Una sería, pues, y ustedes me responden, ¿cuál o que me mencionen dos elementos que señalen la importancia de la ofimática para las empresas y para el desarrollo de los procesos y la automatización de ellos? Dígame, Kimberly, por favor. Trabajemos. Ya. Buenas noches. Ya, dos elementos importantes es la facilidad de trabajo que esta herramienta permite, la facilidad de almacenar también la información y también la optimización de procesos. Entonces, la optimización de procesos a través de una intercomunicación, ya sea en el sistema educativo como en la parte empresarial. Entonces, dos importancias de este tema. Bueno, entonces continuamos. Seguimos con la estudiante Magali Herrera, por favor. ¿Usted me podría decir un software de sistema que usted conozca, que es el más usado? Buenas noches. El que más conozco que es usado sería el Windows, el sistema Windows, que es el que más se lo utiliza. Ok, entonces ahí tenemos dos elementos importantísimos. Uno, cuál es la importancia de la ofimática, y uno de los elementos importantes es sobre el software en donde funciona o nos permite automatizar estos procesos, que es el sistema operativo, ¿no? En este caso Windows, que es uno de los más generalizados y de mayor uso en el mundo. Bueno, una vez terminado esto, vamos a proceder a trabajar una evaluación. Pero eso será en una segunda parte. Yo ya les voy a enviar el link sobre cómo vamos a hacer la evaluación, pero en la clase del día de hoy, por lo pronto, vamos a llegar hasta aquí. Luego vamos a trabajar una evaluación también así mismo en línea con una aplicación que vamos a manejar en ese tipo de evaluación.